Saludos a todos nuestros amigos seguidores del canal. Estamos con un video nuevo de un A03 que no da luz. El equipo me lo traen por problemas de imagen, o sea, no de imagen, pero en sí problemas de luz. Aquí yo le retiré el display pensando que el display era el problema porque se veía un poco trizado. El glass estaba trizado, pero en sí no da imagen. Al momento de que yo pongo el display encendiendo el teléfono en contraluz, me muestra una imagen en el fondo, que normalmente siempre hacemos esa prueba los técnicos para ver si nos muestra alguna imagen en el fondo, y en realidad sí nos muestra imagen, pero no tenemos luz. Aquí estamos en la Borneo, que es nuestro software de ayuda. Vamos a buscar el A035, creo que es el modelo de este equipo, A03 normal. Aquí ponemos en Component Name, que es donde sale toda la arquitectura de nuestro teléfono, la placa del teléfono, y nos muestran los nombres de todos los componentes, circuitos que tenemos aquí, los principales. Aquí tenemos todo, como ustedes ven, especificado, cosa que nos vamos a ir al área que necesitamos trabajar directamente, y más que todo es por ubicarnos, y si tenemos que cortar algún blindaje, pues aquí tenemos el PA de 2G. Ya sabemos dónde tenemos que ubicarnos, no vamos a cortar el blindaje por cortar, sino nos ubicamos directamente primero. Por aquí tenemos circuito de Wi-Fi, tenemos también nuestro CPU y memoria. Y por la parte de acá abajo pues tenemos la parte que necesitamos revisar. Creo que tenemos el conector del display. Aquí está el área de luz, dice LCD Line, que aquí tenemos nuestro driver de luz, que es igual al del A10S y del A20S. Pues se ve el misma arquitectura. Y aquí esta es una bobinita que normalmente suele dañarse. Y también tenemos este circuito que está aquí al lado, que es el circuito del display. Me imagino que este circuito también maneja, o sea, tiene su circuito de luz y su circuito de imagen. Entonces, este circuito de aquí posiblemente sea el que esté manejando la imagen. Los voltajes para la imagen, ¿no? También sabemos que la imagen necesita voltaje negativo y positivo para poder encender. Pero bueno, tenemos que ubicarnos aquí en esta área donde tenemos nuestro circuito de luz, nuestro driver de luz. Bueno, ahora nos vamos a la parte que dice que necesitamos ver específicamente, que es la que dice LSM Line. Y aquí nos da ya las líneas que tenemos que revisar. Tenemos la entrada de voltaje que viene directamente del IFP MIC. Este IFP MIC se ve igual, parecido al del A03 Core, al del A04S, al del A13. Bueno, es parecido, habría que ver la nomenclatura bien en los modelos, pues, pero se me parece mucho al de esos modelos de ahí. He visto que en algunos casos unos son más pequeños, más grandes, pero tienen la misma arquitectura. Aquí tenemos la BPH Power, que es el voltaje de batería. Está aquí en nuestro en el circuito de luz. Aquí tenemos esta línea que es la CABC, creo que es la línea que maneja la intensidad de la luz, de cuando nos regulamos la luz. Tenemos su cátodo y su ánodo, que está con la línea naranja. Vemos que el ánodo, ahí está una resistencia, también está pasando por algunos componentes ahí, creo que también hay un filtro. Bueno, aquí estamos en la placa, ubicados. Vamos a medir las líneas que necesitamos, las principales, que cuando hay estos problemas de luz, pues tenemos que revisar nuestra línea de ánodos y la de cátodo. Ahí tenemos la de cátodo. Déjenme ver qué hago la manera para ubicar la lectura en el multímetro, para ver si puedan también revisar ya. Déjenme configurar un poco esto. Bueno, ahí estamos nuevamente. Vamos a medir nuestra línea de cátodo. Veremos que tenemos 10. Normalmente estas líneas pensaríamos que está en corto, pero estos cátodos trabajan así igual en el A10S y en el A20S trabajan con muy poca resistividad.
y vemos que el cátodo nos marca OL. Él debería marcar unos 500, más o menos 550, pero nos marca OL. Y vemos que aquí está el cátodo. Vamos a revisar las líneas, vamos a darle seguimiento a esta línea. Ahí vemos la línea naranja, tenemos que ver ella, pasa por una resistencia de sensado ha de ser, y aquí tenemos después de ella hay un filtro. Esa es una bobina, un filtro, que de pronto puede ser ese problema el que esté afectando y que la línea esté en OL. Vamos a revisar, vemos que tenemos el cátodo bien y que la línea de ánodo pues la tenemos OL, que debería estar más o menos, como les comento, de unos 500 a 600. Procedemos a sacar la placa de la base, todos sus periféricos. Tenemos unas cámaras todavía aquí colocadas. Listo, ya hemos retirado la placa de la base. Hemos retirado sus periféricos, sus cámaras. Después que retiremos todo, no vamos a trabajar con ellos ahí porque vamos a causar algún daño. Después que hemos retirado las cámaras, pues tenemos que ir a la borneo nuevamente, porque vamos a ubicarnos en el área, a ubicarnos más o menos en la placa, a verificar cuál era el lado que necesitábamos trabajar para poder cortar el blindaje, ¿no? No vamos tampoco a cortarlo en cualquier lado, tenemos que verificar. Bueno, tenemos este lado de la placa, vemos que los dos blindajes está el DRF y el blindaje también es el lado mismo de los conectores. Bueno, no nos vamos a perder, donde está el conector de display y el conector de carga. Vamos a retirar esa imagen de ahí del multímetro, que no nos haga estorbo un poquito. Y aquí nos ubicamos en el área que tenemos que cortar. Vamos a usar nuestro Dremel pequeño, el cual yo corto los blindajes. Hay veces me han sucedido accidentes porque en lo que corto el blindaje también he raspado un poco la placa, pero que no han llevado a mayores. Vamos a poner un poquito de música aquí para cortar el blindaje. Ya se lo saben, tengo videos también sobre el corte de blindajes. Hacerlo con mucho cuidado y paciencia, ¿no?
Bueno, ya que hemos terminado de cortar el blindaje, con mucha paciencia, tranquilidad, vamos a hacer un poquito de limpieza con un cepillito antes de sacar el blindaje cortado, porque si lo sacamos, lo retiramos ahí, al momento de que vayamos a retirar el blindaje, toda esa limaña que está ahí encima se nos va a ir hacia adentro de los componentes. Entonces tratemos de limpiar. Va a haber limaña, sí, pero si retiramos el blindaje con las limañas encima, pues va a ser aún un poquito más el trabajo que tenemos de limpieza que hacer. Aquí estamos limpiando nuestra área de trabajo también, porque esta limaña nos puede causar algún problema del otro lado de la placa. Vamos a retirarlo con cuidado. Aquí está el área justamente, y ya podemos ver ahí que justamente la bobina la podemos ver que se ve un poco quemada. Vamos a retirar esta parte de aquí también, que son los restos que queda del corte que se hace, que de pronto no se vaya a soltar un pedacito de esto que quedan como en el aire y luego nos vaya a generar algún problema. Retiramos todo el borde, lo que más se pueda, con mucho cuidado, para no tener ningún tipo de inconvenientes con esto de aquí. Entonces hay que cortar bien estos blindajes por el tema más que todo de que nos vaya a ocasionar algún problema aparte. Todas estas cositas hay que tomarlas en cuenta, no son cositas que de pronto nos pueden eh, sacar de algún apuro, no lo vayamos a retirar y nos genere algún inconveniente. Entonces hay que hacerlo todo con cuidado, que quede todo limpio, libre de esas limañas. Siempre manteniendo la limpieza. Aquí le voy a pasar también un poquito de calor con la pistola de aire, con puro aire y a 100 de temperatura, o sea, lo mínimo de todo, con el aire sí todo, pero lo mínimo de temperatura. Para que se saque un poco lo que tenemos por ahí, nos ayude el aire también a sacar un poco las limañas. Y bueno, para que quede totalmente limpio ahí. Listo. Ya tenemos el sitio de trabajo totalmente limpio y ahí podemos ver les comenté que será un filtro el cual está dañado. Vamos a ubicar la placa del mismo modo como está en la borneo, pero ahorita que vamos a revisar la borneo, pues eh, veamos que nos quede del mismo lado para poder verificar cuál es el culpable que está ahí. Pero ahí ya se puede hacer con el chequeo visual, simplemente que aquí tenemos la línea de ánodo, pues ella sale hacia por debajo, claro, de la placa, pues no tiene su recorrido. Y ella va a llegar hasta esa resistencia que está ahí y luego va para ese filtro que está ahí, que es una bobina, ¿no? Un filtro que está también protegiendo esa línea. Que si no hubiera sido por ese filtro de ahí, pues se hubiera totalmente quemado, tal vez pasado el corto hacia el componente, no hacia el driver de luz. Aquí vemos nuestra línea del ánodo pasando por ese resistencia de sensado, creo que es. Y tenemos también el filtro, un capacitor también que está ahí. Bueno, vamos a retirar esta, este componente que tenemos dañado, ese filtro. Vamos a medir primero, veamos, vamos a primero a ubicar el multímetro en escala de diodos. Y vamos a medir si efectivamente tenemos lectura del otro lado del filtro, que debería estar la lectura ahí. Aquí tenemos OL, que este es el lado que tenemos afectado. Y del otro lado si tenemos los 586. Listo, entonces. Y bueno, seguimos
midiendo y midiendo, pues tenemos OL. Ya vamos a sacar aquí, lo sacamos a la fuerza nomás, aquí toda la fuerza. Vamos, aquí tenemos la lectura. Vamos a poner un poquito de flux y también vamos a poner un poquito de estaño en pasta para poder cambiar la aleación y cambiar el componente, el filtro, y no nos cueste mucho, más que todo para no generar mucho estrés térmico a la placa, ¿no? Lo que yo hago en este caso de después que ya pongo el flux y el estaño, pues de ayudarme con la pistola en unos 300, en unos 320 le pongo de temperatura y unos 4 de aire, y con el cautín también a 400 grados. Lo que hago es que me ayude para poder disipar mejor el calor en el área que quiero trabajar y que se estañe rápidamente el área mismo que quiero trabajar. Ahí podemos ver que estamos estallando el área. Veo que también la pista está un poco calcinada por los bordes. El corto ha sido bastante fuerte y se ha calcinado por los bordes la pista, pero aún tenemos pista ahí. Esto más que todo lo hago así con la pistola para que nos ayude, como les comento, a poder retirar también, eso se queda como impurezas ahí del filtro que estaba dañado. Entonces con eso nos ayudamos para que sea más rápido la extracción de esas impurezas, ¿no? Bueno, siempre que yo saco algún circuito en temas de circuitos pequeños, ¿no? Yo paso siempre el cautín con buena temperatura y utilizo también la pistola para que me ayude, pues no por mucho rato, ¿no? Simplemente para que el estaño se recoja bien y pueda dejar lo más plano posible en la base donde voy a sentar el circuito nuevamente. No paso malla yo, en circuitos pequeños muy de repente paso malla, casi no paso malla. Aquí igual me sigo ayudando con la estación. Ahí vemos que en el borde de la pista que vamos a hacer a sentar el filtro está un poquito dañada, pero aún tenemos pista y vamos a intentar poner el componente de la manera más adecuada para que no vayamos a tener inconvenientes, ¿no? Pero sí tenemos bastante pista todavía ahí. Una buena limpieza como siempre. Sí. Vamos, esperemos a que se asiente bien el filtro que vamos a sacar. Creo que por ahí tengo una plaquita de A20S de donde vamos a retirar el componente adecuado. También en la placa de la A10S tendría que también estar este filtro de aquí. De cualquiera de esas dos placas que tengamos y de la mayoría de placas, creo que hasta en un J2 Prime también podemos conseguir, porque creo que el J2 Prime tiene el mismo componente, el mismo circuito, así mismo de luz. Aquí tenemos el A20S, la placa que les dije, y ahí tenemos el filtro, ¿no? 627 de un lado y 627 tendría que haber también del otro lado, porque esto simplemente es un paso de corriente de un lado al otro, una protección. En caso de variaciones de voltaje, como en el caso ha habido aquí en este problema del A03 que se ha quedado sin luz. Esta es una plaquita de un A20S que la tenía con un problema creo que era un problema de datos positivos y negativos. No pude resolver porque también se habían calcinado todas las líneas internamente y estaba un poco complicado. Le hice de trasplante y ahí terminé, más que todo por la información del cliente, terminé haciéndole trasplante a ese equipo.
Seguimos con nuestra placa, ya sacamos y retiramos el componente que necesitamos. Aquí lo vamos a colocar con mucho cuidado. Un poquito de flux. Ahí veremos el componente. Se queda pegado en la pinza porque no hemos limpiado la pinza, está con restos de flux. Y al momento que se seca, pues queda como chicloso y se pega. Y los componentes no quieren soltarse. Hay que mantener limpia la pinza así para que no nos pase esto. Ahora sí, 355 con 55 de aire y 355 de temperatura. Esto pega rápido. Parece que no se quiere adherir bien. Ahí parece que quedó. Bueno, voy a reforzar la soldadura porque más que todo por el lado que quedó un poco vacío de pista, o sea que con ausencia de pista por los bordes. Lo que voy a hacer es a ponerle estaño, estaño en pasta en cada parte de los lados del filtro para poder ponerle un poquito de calor y que se funda solo ahí en esa área y me quede más firme el filtro y que la pista también se haga un poquito más gruesita en esa área. Ahí vemos que ya se ha recogido de un lado, del otro y quedó muy bien. Listo. No nos queda más que esperar a que esto enfríe un poco. Hacer un poco de limpieza después que enfríe. Bueno, y quedamos ya con la soldadura un poquito más reforzada. Estos procesos en estos equipos pues que llegan sin... O sea, yo más que todo retiré el display porque vi el glass trizado, ¿no? No pensé que de pronto tenía un problema de luz. Pero siempre hay que irnos por medir las líneas de ánodo y cátodo, que son las que cuando hay un problema de luz son las principales causantes del inconveniente, ya sea que estén cortos, estén abiertas como en este caso que estaba OL. Entonces después que llevemos el protocolo de revisión, dependiendo de la falla, pues vamos a llegar al daño que está y vamos a reparar el equipo. Aquí después que limpiamos le pasé un poco de calor solamente con aire, calor el mínimo calor que tiene la estación. Y bueno, vamos a probar. Ahí vemos que tenemos la lectura 474, está subiendo porque está caliente todavía aquí la parte, pues ya llegará a sus 550 por ahí más o menos. Y acá también tenemos la lectura en la línea que teníamos OL, ¿no? Ya tenemos lectura, ya hay comunicación entre el conector y el driver de luz. Ahora nos queda más que probar. No nos queda más que probar, verificar si ya la reparación fue con éxito. Voy a poner las cámaras como estaban, siempre dejando las cosas en orden y en su sitio colocadas. Si este ha sido el problema, eh, el problema del equipo, pues ya tenemos el equipo totalmente operativo, pues ya tendría que darnos luz, porque como les comenté, pues era una falla de luz. Entonces, me pude dar cuenta pues de que era la falla de luz cuando ya después de haber probado en un display nuevo
tampoco me daba imagen, ¿no? Pero en sí lo que no estaba dando era luz. Como les comento, hay que poner el display yo lo pongo en el microscopio para que ahí aparezca. Si es que se ve una imagen de fondo, ahí aparece, se ve al fondo así Samsung al momento que está encendiendo, se ven las letras y ahí podemos dar por hecho que tenemos una falla de luz. Vamos a colocar el display que estaba con el glass trizado porque aún estaba funcional. Yo creo que estaba funcional. Entonces vamos a colocar este display. Colocamos sus conectores y conectamos la batería. Ahí damos encendido y parece que no está dando imagen tampoco, ¿eh? Bueno, vamos a desconectar. Lo que sí siento, se siente que está calentando un poco. Está calentando un poco por la parte de donde trabajamos, la parte de luz, que cambiamos el filtro. Se ve que está calentando un poco. Voy a revisar, de pronto haya quedado algo en corto. Porque al momento que estaba sosteniendo la placa, pues sentí que un poquito de calor en esta parte de aquí, excesivo pues, ¿no? Vamos a medir aquí en las líneas aquí que arreglamos. Vemos que tenemos 519. Perdón, está en escala de diodos. Ahí tenemos 578, pues bueno, el filtro sigue bien. Se ve que todo está correctamente. Aquí también tenemos 580, que es la línea del diodo Schottky. Sí, se ve que está todo bien. Lo que podría tal vez estarme generando la falla en sí puede ser el display trizado. Como les comenté, este display que tengo está, una parte está con el glass trizado. Puede ser el que me dio el corto, porque aquí yo creo que ya tenemos tenemos todas las lecturas correctas, ¿no? Todas sus lecturas están correctas. Aquí estamos poniendo un poquito de rosin para volver a conectar el display y ver si es el display o es algún otro daño que está aquí en la placa, ¿no? Estas reparaciones a veces se tornan un poquito, ya se nos alarga el tiempo por el tema de que sale una falla a veces tras otra. Bueno, ya pusimos el rosin, colocamos nuevamente la base con la pantalla. Vamos a conectar el display primero y luego le conectamos bueno, hay que conectar la batería para ver si de pronto calentaba algo, ¿no? Luego la desconecto de nuevo. Ahora conecto el display y miren, ahí calentó primero el filtro que pusimos y después el diodo Schottky. Lo que voy a hacer, como les comento, voy a probar otra pantalla, porque si hubiera sido un problema en placa por el tema de corriente, por el momento que yo haya puesto conectado la batería sin conectar el display, pues tendría que haber también calentado, pero no calentó nada. El corto se generó fue al momento que conecté este display, que ven que está trizado en la parte de abajo, en una de sus puntas. Justamente está trizado en la línea donde entran las líneas de ánodo y de cátodo. Entonces ahí justamente está el daño. Puede que alguno de esos filitos o trocitos de vidrio se haya ido hacia adentro y esté causando ese inconveniente ahí.
Pero lo que voy a hacer es que voy a descartar el tema del display, le voy a poner un display nuevo y volveré a verificar a ver si de pronto sigue calentando. La calentura es bastante, ¿no? Con el tacto simplemente uno le pone el dedo encima y uno puede sentir que está calentando bastante, ¿no? Entonces no es necesario volver a poner Rosin. Simplemente voy a poder probar con esta pantalla nueva. Y si él vuelve a calentar, pues entonces el problema tenemos algún otro problema. Pero ahí vemos que no se sigue derritiendo nada, o sea, el rosin sigue estando en su estado que le pusimos ahí, ¿no? No se ha derretido nada. Ahí vemos que las lecturas están correctas. Vamos a proceder a encenderlo y verificar si nos da imagen. Y listo, ahí lo tenemos dando imagen al equipo ya. Vamos a esperar que encienda por completo. Bueno, teníamos el tema de la pantalla, entonces tenemos que darnos cuenta de bien de estas fallas. Bueno, aquí nos podíamos haber puesto a hacer otra cosa y si en caso no teníamos otra pantalla nos íbamos a quedar ahí limitados a poder seguir con el diagnóstico. Aquí vemos que ya está dando imagen el display correcto, esperemos que encienda bien y verificamos si nos da táctil también y si todo está trabajando con normalidad. Ahí ya encendió el display por completo. Se apagó, vamos a prenderlo de nuevo. Ahí vemos que él está trabajando, regulando el brillo. Listo. Ahí tenemos ya el display trabajando. Solo hay que hacer un poquito de limpieza en el área que pusimos Rosin, armar el equipo y bueno. Esto es una reparación más, colegas. Espero que el video no los haya aburrido. Y que yo creo que los aburrí fui yo con la habladera, pero bueno, hay que explicar un poco. No se olviden de suscribirse al canal también, ¿no? Eso también es muy importante. Vamos a terminar de aquí de revisar. Aquí esta es la línea del ánodo. Aquí tenemos voltaje de batería, pero tenemos que tener el voltaje elevado aquí. Creo que será entre unos 20 a 25, por ahí más o menos tiene que estar. Vemos que no está elevando voltaje, creo que se está apagando la pantalla muy rápido. Ahí ya la dejamos, a ver si ahí está. No, déjenme ponerla en llamadas de emergencia para poder que se quede por más tiempo la pantalla encendida y verificar si, bueno, tenemos que tener delay de voltaje elevado, no se está trabajando todo. Ahí está, 26, 23 voltios. Listo, colegas, hemos reparado este equipo. Saludos a todos.